Se rió. No fue una risa nerviosa. Ni una sonrisa amable. Una risa completa, como si acabara de contar el mejor chiste de mi vida. Pero yo no me reía. Estaba llorando. Él estaba en la puerta, con la escritura en la mano. Dijo, estás pensando demasiado. Es solo papeleo. Sin disculpa. Sin explicación. Solo esa mueca que ya no reconocía. Miré mi nombre, tachado, reemplazado por el suyo. Intenté recordar cuando lo firmé. Tal vez lo hice. Tal vez no. Está bien. Ahora el juez puede hablar. Las mañanas siempre eran tranquilas. Me gustaban así. Luz cálida por la ventana de la cocina. El suave silbido del hervidor. La forma en que mis pantuflas se deslizaban sobre las baldosas. La mayoría de los días, preparaba té antes de que el sol llegara al porche. 2 tazas. Siempre 2. Una para mí. Una para la persona que nunca apareció. Me sentaba frente a esa segunda taza como si aún significara algo. A veces fingía que solo estaba llegando tarde. Revolvía miel en ambas, por si acaso. Solía hablar en voz alta mientras limpiaba. Narraba mi día como si alguien escuchara. Le contaba del perro del vecino. Del cartero que usaba pantalones cortos todo el año. De la lluvia que nunca venía cuando la necesitaba. Los viejos hábitos son difíciles de matar. Mi hijo solía vivir aquí. En esa misma cocina. Corriendo descalzo, dejando barro, robando galletas cuando pensaba que no lo veía. Eso es lo que tiene la memoria. No toca la puerta. Solo entra. Todavía tengo su trofeo de fútbol en la repisa. Aún lo pulo cada domingo. Hay polvo alrededor, pero no sobre él. Me aseguro de eso. Cuando mi esposo murió, Josh tenía 17 años. Justo lo suficientemente mayor para romperse. No lloró en el funeral. Dijo que ahora tenía que ser el hombre. Y lo dejé. Dios sabe que lo dejé. Le di el dormitorio principal cuando cumplió 20. Le dejé convertir el garaje en un estudio cuando empezó su negocio inmobiliario. Cocinaba para él. Lavaba su ropa. Renuncié a mis propios ahorros para que pudiera perseguir un sueño. Dijo que yo era su socia silenciosa. Creí que eso significaba respeto. Resultó que significaba silencio. Nunca estuve realmente sola. Solo silenciosamente reemplazada. Teníamos tradiciones, ¿sabes? Brunch los domingos. Tartas en lugar de pasteles de cumpleaños. Ver concursos antiguos y gritar las respuestas. Pero las tradiciones se desvanecen cuando nadie aparece para ellas. El último día de Acción de Gracias, puse la mesa para 3. Dijo que tal vez traería a alguien. Así que saqué los mejores platos. Coloqué velas de arándano. Incluso usé lápiz labial por primera vez en meses. La comida se enfrió. Las velas se consumieron. Y me senté en la cocina comiendo batatas sola mientras el pavo se secaba en el horno. Mandó un mensaje a las 8:43 de la noche, perdón. Surgieron cosas. Cosas. Eso es en lo que me convertí, creo. Después de eso, dejé de hacer listas para 2. Dejé de comprar esas galletas de coco que le gustaban. Dejé de mirar por la ventana cuando un coche entraba en el camino. Hay una diferencia entre extrañar a alguien y esperarlo. Una duele. La otra te desgasta. Me mantuve ocupada. Caminatas matutinas. Rompecabezas. Mandarle cosas que no pedía, por si acaso se acordaba. Una vez le mandé su anuario. Nunca lo mencionó. Otra vez le envié los gemelos de su padre. Fueron devueltos, sin abrir. Me dije que solo estaba ocupado. Que estaba siendo tonta. Que los hijos adultos se alejan. Que era normal. Me dije que muchas cosas eran normales. Como firmar papeles que no leí, porque él decía, es solo para impuestos. Como transferir la segunda propiedad a su nombre porque él decía, es más fácil así. Como nunca recibir copias. Nunca recibir explicaciones. Solo su voz al teléfono, suave y rápida, diciendo, no te preocupes, yo me encargo. Y yo asintiendo, sola, en el aire. Recuerdo un domingo,
Llamé 3 veces. Buzón. 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 Cuando finalmente contestó, dijo, Jesús, mamá, ¿no puedes mandar un mensaje como la gente normal? Dije perdón. Siempre decía perdón. Incluso cuando no sabía qué había hecho. La casa se volvió más silenciosa. El viento más fuerte. El hervidor más agudo. Aún así, esperé. Porque las madres esperan. Eso es lo que hacemos. Empecé a leer de nuevo. Novelas románticas con viudas que encontraban aventuras. Libros de cocina que nunca usé. Novelas de crimen donde la madre siempre tenía razón. Encontré un marcador que Joss hizo en el jardín de infantes. Fieltro morado con estrellas torcidas. Lo puse entre las páginas de La Buena Tierra y sonreí. Esa noche, hice su favorito, pastel de pollo desde cero. Aunque nadie iba a venir. Limpié la habitación de invitados. Sábanas limpias. Ventana abierta. Vela de lavanda encendida. Aún así, ningún golpe en la puerta. Esa fue mi paz. No era alegría. Pero era quietud. Era fingir que el vacío no pesaba. Que esperar no era una forma de sangrar. Llamó una vez. Dijo que tal vez pasaría. Compré albahaca fresca. Se marchitó en la nevera. Esa misma semana, encontré un pequeño sobre gris en la mesa de la cocina. Debió dejarlo cuando yo no estaba. No tenía remitente. Dentro, una hoja de papel. Sin nota. Solo un formulario. Autorización de transferencia de escritura. Ya firmado. Ya notariado. Y al parecer, ya archivado. No lo entendí en ese momento. Solo lo volví a doblar. Lo puse en el refrigerador. Me dije que no significaba nada. Todavía no. Esa noche preparé té. Una taza. Sin miel. Sin segunda taza. Solo yo, el sofá, y un silencio que no necesitaba llenarse. Aún así, susurré en voz alta, como siempre hacía. Tal vez el próximo domingo. Pero ya no lo creía. Fue un martes cuando llegó el sobre. Simple. Color crema. Sin escritura a mano. Solo una etiqueta mecanografiada, señor Joshua L. Turner. Pero llegó a mi casa. El cartero me lo entregó como cualquier otra carta. No pensó nada de ello. ¿Por qué lo haría? Lo giré una vez. 2 veces. Sin remitente. Se sentía delgado, como si solo tuviera una página. Me quedé en el fregadero, dejando que el hervidor gritara. Lo abrí despacio. Dentro había un aviso de impuestos sobre la propiedad. El nombre de Joshua. La dirección de Joshua. Esta casa. Figuraba como propietario. No copropietario. No fideicomisario. Propietario. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Esquina superior izquierda, ID de parcela número 007402, propietario, Joshua L. Turner. El número de parcela coincidía con el de mi escritura. La casa que mi esposo y yo construimos desde cero. La casa donde trabajé y sangré. La casa donde me desvelé cuidando a Joshua durante fiebres y corazones rotos. Perdida. En papel. Solté la carta sobre el mostrador. El hervidor hizo clic y se apagó. Regresó el silencio. Pero no dentro de mí. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí estaba gritando. Saqué la carpeta manila del cajón debajo del microondas. Donde guardaban mis documentos. Licencia de matrimonio. Seguro. Viejas escrituras. Todo con clips y etiquetas. Excepto la escritura, no estaba. Volteé las carpetas otra vez. Más rápido esta vez. 2 veces. 3 veces. No estaba allí. Presioné las manos planas contra el mostrador, traté de respirar. Tal vez se la di. Tal vez firmé algo. Tal vez es solo un error. Encendí la luz sobre la estufa. Abrí mi viejo correo en la laptop polvorienta. Ya no la uso mucho. Me duelen los ojos. La pantalla parpadea.
Pero esa noche, necesitaba respuestas. Escribí, escritura. Luego, transferencia de propiedad. Luego, cosas de impuestos. Encontré un correo de él. Con fecha de 6 meses atrás. Asunto, firma rápida, mamá, necesaria para la refinanciación. Lo abrí. Había un PDF adjunto. Autorización para ajuste temporal del título solo con fines de presentación. Lo recordé. Apenas. Tenía prisa. Dijo algo sobre fijar una tasa. Dijo que tenía que firmarse ese mismo día. Dijo no te preocupes, es solo un trámite. No lo imprimí. Solo hice clic en firmar en la línea punteada y seguí adelante. Hice clic en el campo de firma digital. Ahí estaba. Mi nombre. Junto al suyo. Con marca de hora. Legalmente vinculante. Me recosté. El frío subiendo por mis piernas. De repente todo se sentía demasiado apretado, la habitación, el aire, mi piel. Miré más de cerca. Allí, en la esquina inferior. Una firma con tinta negra gruesa. La de Joshua. Con bolígrafo. Y al lado, vi algo que no había notado antes. Una inscripción pequeña, casi invisible en el margen. Una diminuta marca en el papel. Un adorno. La pluma estilográfica de latón. Se la había dado cuando aprobó su examen de bienes raíces. La compré en una tienda de coleccionistas en Vermont. Era pesada, chapada en oro, y dejaba un trazo grueso de tinta que se absorbía en las fibras. La usó ese día. La usó, en eso. Me alejé del escritorio. La silla chirrió. Quería gritar también, pero no lo hice. Solo caminé hacia la chimenea. Ahí estaba, la pluma. Aún descansando sobre la repisa como un souvenir. Latón. Elegante. Ligeramente deslustrada. Un símbolo. De orgullo. De amor. De confianza. No tenía idea de que había escrito mi salida de mi propia vida. La levanté. La sostuve en la palma como si aún pudiera sentirse caliente por su mano. Entonces miré alrededor de la habitación. A las fotos. La taza desconchada que me regaló en el Día de la Madre en 5º grado. La colcha que hicimos juntos cuando se recuperaba de su cirugía. Esta casa no eran solo paredes. Era aliento. Recuerdos doblados en las esquinas. Risas resonando desde habitaciones que no lo habían escuchado en años. Y ahora, ya no era mía. No legalmente. No espiritualmente. Solo un recuerdo envuelto en paneles de yeso. Me senté en el suelo. Lenta. Deliberadamente. Sostuve esa pluma con ambas manos. Ya no se sentía como un regalo. Se sentía como evidencia. Y de repente, todo empezó a tener sentido. ¿Por qué no había venido en meses? ¿Por qué nunca respondía a preguntas sobre dinero? ¿Por qué siempre apresuraba nuestras llamadas, hablando con frases pulidas y distantes? ¿Por qué su novia, la que solo conocí una vez, siempre se veía nerviosa cerca de mí? Nunca fue solo papeleo. Fue estrategia. Y yo había firmado el cheque con mi propia confianza. Me senté allí durante 1 hora. Tal vez más. La pluma balanceada en mi regazo. La carta de impuestos a mi lado. El pasado subiendo por mi columna. No lloré. Aún no. No esa noche. Solo me quedé quieta. Sosteniendo la cosa que robó mi nombre. Y susurré, no para él, sino para la habitación. Sabías que no lo leería. El suelo crujió bajo el peso de mi silencio. El viento golpeó la ventana como una advertencia. Pero no me moví. Porque a veces, el cambio no es ruidoso. Es silencioso. Inevitable. Como el clic de una cerradura que nunca habías notado antes. No comenzó con la escritura. Comenzó con su tono. Suave, pero afilado en los bordes. Como si algo debajo de su aliento siempre fuera más fuerte que las palabras que decía. Claro, Maureen, ya lo haré. No mamá. No mami. Solo Maureen. Como si fuera una mujer que alguna vez conoció, no la mujer que lo crió. La primera vez que lo dijo, me reí.
Dije, ¿quién es Maureen? Él sonrió sin calidez y cambió de tema. Me dije que no era nada. Solo estrés. Negocios. Esa nueva voz que los hombres usan cuando creen que el éxito significa deshacerse de la ternura. Pero se quedó. Maureen, ¿dejaste el portón abierto? Maureen, ya te dije eso. Maureen, ya lo tengo cubierto. Solo usaba mi nombre real cuando necesitaba que algo fuera mi culpa. Las heridas no eran grandes. Al principio. Eran silenciosas. Como agua bajo una puerta, empapando lento, demasiado constante como para notarlo hasta que el piso comienza a doblarse. Solía llamar todos los domingos. Luego fue cada 2. Luego solo mensajes. Una vez, le envié una foto de las hortensias floreciendo temprano. Sin respuesta. Una semana después, pregunté si la había visto. Dijo, sí. Flores. Genial. Flores. Genial. Casi me reí. Pero la garganta se me cerró. Solía hacerle tarjetas de cumpleaños a mano. Pequeños collages con boletos viejos y fotos de bebé. Él se reía y las llamaba cursis, pero las guardaba. Las pegaba en el refrigerador. El año pasado, le envié una por correo. Regresó, sin abrir. Dirección no entregable. Había olvidado que se había mudado otra vez. Olvidado, porque nunca me lo dijo. Guardé la tarjeta en mi cajón. La próxima vez que vino, meses después, tenía asado listo, justo como le gustaba. Puse las buenas servilletas. Puse la mesa para 3 otra vez, por si acaso. Entró hablando de depósitos en garantía y comisiones. Dijo que solo tenía 20 minutos. Se fue en 15. Dejó su plato intacto. Dijo que su novia lo esperaba en el coche. No ofreció traerla. No se despidió con un abrazo. Solo un gesto distraído al salir. Esa noche, tiré carne fría a la basura. La vi caer, pesada e inútil. Me sentí igual. Una vez, cuando tenía 13 años, se rompió la muñeca jugando fútbol bandera. Lloró en mi chaqueta en urgencias. Dijo que dolía demasiado moverse. Me quedé despierta toda la noche haciéndole sopa. Le sostenía la pajilla en los labios porque no podía levantar la cuchara. Él no lo recordaba. Pero yo sí. Siempre lo hice. Las pequeñas cosas permanecen nítidas. Como la vez que le di mi viejo anillo de bodas, le dije que tal vez podría reajustarlo para un compromiso algún día. Él asintió, lo guardó en el bolsillo. 2 meses después, vi la piedra publicada en su Instagram inmobiliario. Pegaba a un regalo de cierre de lujo que había dado a un cliente. Pregunté por ello una vez. Él dijo, es solo una piedra, mamá. Solo una piedra. El mismo anillo que su padre me dio de rodillas en un estacionamiento de restaurante, en la nieve, con manos agrietadas y palabras temblorosas. Solo una piedra. No lo volví a mencionar. Algunas cosas duelen más cuando las preguntas 2 veces. Hubo cenas que canceló, citas que olvidó, fiestas que se saltó. Una vez, esperé fuera de su oficina en el centro, solo para sorprenderlo con almuerzo. Lo vi a través del vidrio. Riéndose. Relajado. Con una mujer y su hijo, tal vez una clienta, tal vez algo más. Toqué. Él levantó la vista. Su sonrisa desapareció, como si yo fuera alguien que venía a cobrar una deuda. Abrió la puerta a medias. Dijo, mamá, ahora no es un buen momento. Tomó el sándwich. Tiró la nota que escribí, ni siquiera la miró. Me quedé allí en la acera, asintiendo como si no importara. Volví a mi coche como si el sol no brillara demasiado y la bolsa no siguiera caliente en mis manos. Una vez le dije a una amiga, está ocupado. Eso es todo. Ella sonrió con dulzura y no dijo nada. Sabía lo que quería decir. Que el amor debería hacer tiempo. Pero yo aún no estaba lista para escuchar eso. El refrigerador empezó a llenarse de leche vencida. Compraba menos. Cocinaba menos. Dejé de poner la mesa para 2. Empecé a comer en el sofá. En silencio. Con la televisión lo suficientemente baja como para que la casa pareciera habitada.
Le dejé un mensaje una noche. Solo quería escuchar su voz. Nunca devolvió la llamada. Pero a la mañana siguiente, encontré una caja en mi porche. Su vieja sudadera de la universidad. Sin nota. No sabía si era para consolarme o para callarme. La sostuve un momento. La presioné contra mi pecho como si pudiera exprimirle el calor del algodón viejo. Ya no olía a él. Solo a detergente y distancia. La doblé. La puse en el fondo del armario. Es extraño, como empiezas a coleccionar dolor. Pequeños silencios. Cambios de tono. Cumpleaños olvidados. Y te dices que cada uno es pequeño. Cada uno perdonable. Cada uno excusable. Hasta que se apilan. Y miras a tu alrededor y te das cuenta. Has estado pidiendo perdón por no ser amada. Y lo llamas paciencia. Lo llamas maternidad. Era martes otra vez. Dicen que el dolor no lleva reloj, pero a veces es puntual. Estaba desempolvando la estantería. No porque lo necesitara. Porque necesitaba hacer algo que no implicara sentir. El trapo se atascó con algo, un portarretrato inclinado detrás de los demás. No lo había visto en un tiempo. El vidrio estaba agrietado en la esquina. Aún así, podía verlo. Yo, en mis 30. El viento en mi cabello. Riéndome tanto que tenía los ojos cerrados. Joss, de 5 años, agarrando una pala de plástico, sus mejillas quemadas por el sol. Estábamos construyendo un castillo de arena. Su pequeña mano descansaba sobre la mía. Me dejé caer al suelo con él. Lo abracé fuerte. Y por primera vez en meses, lloré sin intentar detenerme. No en voz alta. No desordenada. Solo largo. Un dolor bajo, interminable que salía de un lugar que había olvidado que existía. Pensé en ese día. En cómo corría de un lado a otro trayendo agua, gritando, necesitamos más conchas. Como llamó a nuestro castillo de arena fuerte siempre. Dijo que viviríamos allí para siempre. Solo nosotros dos. Esa noche, comimos sándwiches de queso a la parrilla en el balcón. Se durmió en mi regazo, su cabeza subiendo y bajando con mi respiración. Pensé en cómo se aferraba a mí en las despedidas. Como una vez lloró cuando me perdí una obra escolar. ¿Cuándo dejó de importar la ausencia? Me levanté. Caminé al dormitorio. Saqué la caja de zapatos de debajo de la cama, la que tenía todas las cosas que nunca tiré. Un dibujo de un dragón que dijo que era yo. Un collar de macarrones. Una carta que escribió cuando consiguió su primer trabajo, no lo habría logrado sin ti, mamá. La desplegué. La tinta se había desvanecido un poco. Pero las palabras seguían allí. Entonces miré de nuevo la pluma estilográfica de latón. Acostada en mi mesita de noche. Brillaba a la luz del sol, casi con soberbia. La misma pluma que firmó la renuncia a mi nombre. Mi casa. Mi seguridad. La misma mano que escribió no lo habría logrado sin que había trazado una línea sobre mí, legal y definitiva. Me paré en el umbral, con la carta en una mano, y la pluma en la otra. Entonces la vi, la caja de porcelana. De mi madre. Envuelta en lino viejo, aún sellada desde la última vez que organicé el ático. Dijo que la usaríamos cuando él organizara la Navidad en la casa. No ha habido Navidad desde entonces. Arranqué la cinta, un plato a la vez. Toqué el borde dorado. Recordé sus manos lavándolos con cuidado. Los imaginé rotos en el suelo. Solo por un segundo. Pero no los tiré. Volví a poner la tapa. Con suavidad. Porque algunas cosas no necesitan romperse para demostrar que importan. Salí afuera. Me senté en el porche delantero en la silla de mimbre en la que él se mecía cuando se rompió el tobillo. Tenía 15. Enojado. Inquieto. Dijo que el mundo no dejaba espacio para chicos como él. Le dije que sí lo haría. Le dije que me aseguraría de eso. Miré al cielo. Era del mismo azul que aquel día en la playa, hace 25 años. Susurré algo entonces. No a él. Ni siquiera a Dios. Solo al aire. Lo crié para que se mantuviera en pie. Solo que nunca pensé que se subiría a mi espalda para lograrlo. Adentro,
El hervidor volvió a silbar. Indiferente. Inconsciente. Caminé a la cocina. Abrí el armario donde guardo todas las tazas desparejadas. Elegí una, la azul con la grieta. Vertí agua sobre una sola bolsita de té. Me senté a la mesa, la que tiene un rayón en el medio de cuando hacía la tarea con demasiada fuerza. Y esperé. Esperé a que pasara el duelo. Esperé la rabia. Esperé la voz que me dijera qué hacer. Pero no llegó nada. Solo quietud. Solo ese pulso profundo y bajo debajo de mis costillas. No dolor. No ira. Resignación. Caminé hasta la repisa y miré la pluma una última vez. Su peso en mi mano se sentía diferente ahora. No como orgullo. No como amor. Como un silencio cargado. La volví a colocar, pero no donde había estado. La puse junto a la copia de la escritura. Las dejé ahí juntas. Lado a lado. Lo que le di y lo que él tomó. Luego caminé por el pasillo. Abrí el armario. Saqué la maleta que no había tocado desde que murió mi esposo. Todavía olía levemente a cedro y limón. Aún tenía un talón de boleto en el bolsillo delantero, Montreal, 1992. Empaqué 3 camisas, un suéter, mi cepillo de dientes. No porque me fuera a ir. Porque necesitaba saber qué podía. Me senté al borde de la cama. Volví a sostener la foto. Yo. Él. Arena. Cielo. Risa. Pasé el pulgar por la imagen. Sentí la grieta en el vidrio como si estuviera en mí. Y dejé que el peso se asentara. No como antes. No como tristeza. Como certeza. Una especie de final que no llega con fuegos artificiales ni palabras finales. Solo esto. Vacío. Olvidado. Perfecto. El momento en que dejas de esperar que alguien regrese. Y empiezas a recordar quién eras antes de que se fuera. No grité. No llamé. No lo enfrenté. No le pregunté por qué lo hizo. Porque para entonces, ya lo sabía. Lo hizo porque yo no lo detendría. Porque durante años, dejé que el amor me silenciara. Porque mamá siempre significó fácil. Así que dejé de ser fácil. En silencio. Sin amenazas. Sin advertencias. Solo decisiones. Me desperté antes que el sol. Me hice huevos. Usé el plato bueno. Vertí jugo de naranja en una copa de vino, solo para sentir que algo era mío. Luego abrí el cajón bajo el microondas. El mismo cajón donde solía guardar pegatinas para sus almuerzos escolares. Ahora contenía mi vida en papel. Estados de cuenta bancarios. Declaraciones de impuestos viejas. Un certificado de matrimonio. Un certificado de defunción. Y una escritura desaparecida. Ya no importaba. Porque había terminado de esperar que las cosas volvieran. Iba a recuperarlas. Me vestí despacio. Con cuidado. Blusa por dentro. Aretes puestos. Anillo de bodas fuera. Lo había conservado durante 20 años después de que su padre muriera. Por lealtad. Por costumbre. Por miedo a que quitármelo significara que ya no pertenecía a nadie. Esa mañana, lo guardé en una pequeña bolsa de terciopelo y lo coloqué en mi cajón superior. Junto a mi pasaporte. Junto a mi testamento. Junto a mi nombre. Conduje al centro. Sin radio. Sin llamadas. Solo el sonido de mi propia respiración y los neumáticos sobre el asfalto agrietado. Primera parada, el banco. Esperé en la fila. Sonreí a la cajera que conocía desde que era adolescente. Pedí una reunión privada. Firmé papeles que esta vez no apresuré. Cerré la cuenta conjunta. Moví cada centavo a un nuevo fideicomiso. Mi nombre. Mis condiciones. Ella me miró como si hubiera hecho algo valiente. No me sentía valiente. Solo despierta. Siguiente, el juzgado. Una notaria. Una empleada. Una mujer callada con gafas que no parpadeó cuando dije. Necesito revocar un poder notarial que nunca quise dar.
Ella deslizó el formulario hacia mí. No dijo nada. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Firmé despacio. Cuidadosamente. Con mi propia pluma. No la suya. Nunca más la suya. Cuando llegué a casa, abrí la caja fuerte y ignífuga. La misma que él creía que ya no sabía el código. Pero sí lo sabía. Por supuesto que sí. Dentro, títulos antiguos. Mi certificado de nacimiento. Una foto mía a los 18, sonriendo frente a mi primer apartamento, sola y sin miedo. Saqué la transferencia de título desactualizada que él había presentado. La doblé. La alimenté a la trituradora. Lento. Página por página. Silencioso, pero definitivo. Regla de escena silenciosa. Sin palabras. Sin espectáculo. Solo acción. Fui a la cocina. Abrí el cajón con todas las llaves de repuesto. Encontré la que tenía la etiqueta amarilla. Etiquetada con mi letra. Yo solo emergencias. La sostuve un momento. Luego la coloqué sobre el mostrador. Junto a una nota. Eres dueño de esta casa. Puedes vivir en ella solo. No lloré. No expliqué. No dije lo que él había hecho. Solo lo dejé allí. Fui al buzón. Quité la placa con el nombre que decía la familia Turner. Estaba allí desde 1987. La sostuve en mi palma. Pasé el pulgar por el borde oxidado. Luego caminé hasta el cubo de basura. La dejé caer. Cerré la tapa. Sin drama. Sin ceremonia. Solo cierre. Cambié las cerraduras 2 días después. No por seguridad. Por certeza. Cuando el cerrajero preguntó, ¿perdiste la llave?, solo dije. No. Solo estoy haciendo espacio. Él asintió. No necesitaba saber. Esa noche, me senté en el porche. Una silla. Una manta. Una taza de té. Las estrellas se veían diferentes. No más brillantes, solo mías. Las hortensias estaban floreciendo temprano otra vez. No tomé una foto. No la envié. No esperé una respuesta que no llegaría. En cambio, solo susurré. Aún hermosas. Incluso cuando nadie las ve. Volví adentro. Quité la foto familiar de la pared del pasillo. La de los 3, antes del cáncer. Antes de las mentiras. No la rompí. No la quemé. Solo la coloqué en un cajón. Boca abajo. Luego me paré en la puerta principal. La puerta por la que solía entrar gritando mamá. La puerta en la que no había tocado en meses. Coloqué mi mano en la perilla. La sostuve. Luego la cerré lentamente. No la azoté. Solo la cerré, finalmente. El sonido que hizo no fue fuerte. Pero hizo eco en mí. Un clic final. Un cambio silencioso. Un tipo de poder que no necesita testigos. No todas las batallas terminan con voces alzadas. Algunas terminan cuando alguien simplemente se va. Por primera vez en años, cerré la puerta con llave. Y no esperé que volviera a abrirse. Pensé que ya había visto lo peor. La risa. La escritura. La placa del buzón arrojada a la basura como si nunca hubiera significado nada. Pero la traición no siempre es ruidosa. A veces espera. Oculta en cajones que olvidas abrir. Llovía el día que lo encontré. Lluvia suave, gris, de esa que te hace servirte y ponerte calcetines que realmente no necesitas. Estaba reorganizando el armario del pasillo. No por ninguna razón real. Solo para sentirme útil. Para sentir que todavía tenía control sobre algo. Moví los abrigos de invierno. Empujé a un lado las colchas dobladas. Y ahí estaba, metido en una caja de archivos debajo de un montón de viejas tarjetas de felicitación. Una carpeta azul. Sin etiqueta. La saqué. La abrí. Dentro había copias de documentos legales. Sellos. Firmas. Legalizaciones. Cosas que no reconocía. Hasta que vi el título.
Poder notarial duradero, Maureen L. Turner. Con fecha de casi 9 meses atrás. Archivado en silencio. Firmado, supuestamente, por mí. Se me cortó la respiración. Me senté en el banco del pasillo, la carpeta abierta en mi regazo, la lluvia golpeando la ventana como un metrónomo contando hacia algo para lo que no estaba preparada. Había páginas que nunca había visto. Cláusulas que nunca acepté. Iniciales en los márgenes. Mi nombre al final de cada página. Pero nunca toqué ese documento. Y, sin embargo, las firmas estaban ahí. Inclinadas, ordenadas, justo como las mías. Demasiado como las mías. Casi perfectas. Demasiado perfectas. Fue entonces cuando lo vi. El sello notarial. Estampado con el nombre Megan E. Sloan. Su novia. La que se sentó frente a mí en acción de gracias hace 2 años, masticando demasiado rápido y evitando el contacto visual. La que nunca me llamó señora Turner ni Maureen, solo dijo hola. Pasé a la lista de testigos. Un nombre. Una firma. La de ella. Todo encajó. ¿Por qué me hacía preguntas sobre olvidar cosas? ¿Por qué se reía cuando no podía recordar el código del garaje un día? Había estado construyendo un caso. En silencio. Metódicamente. Para hacerme parecer que estaba desvaneciéndome. Que me estaba volviendo incapaz. Confundida. Vieja. Recordé la cita médica a la que insistió que fuera. Solo rutina, mamá. Pero él vino conmigo, demasiado ansioso. Respondía las preguntas por mí. Pensé que era amor. No lo era. Era papeleo. Pensé que me estaban cuidando. Me estaban descalificando. Me temblaban las manos. No por miedo. Por algo más profundo. Humillación. Fui a la sala. Moví la pantalla de la chimenea a un lado. Abrí el cajón incorporado en la mesa de centro. Dentro, la escritura original. Aún doblada. Aún legal. Comparé las firmas. La mía, y la mía. Y luego miré la pluma. Aún en la repisa. La pluma estilográfica de latón que le di cuando tenía 18. Un chico con sueños. Un corazón lleno de ambición. Había ahorrado para comprarla. Él dijo que lo hacía sentirse poderoso. Ahora me preguntaba cuántas mentiras había firmado. Esa pluma había tomado más que mi nombre. Había tomado mi dignidad. Mi creencia de que estaba segura en manos del chico que crié. Presioné mi palma contra el pecho. Sentí el dolor ahí. Un tipo diferente de duelo. Porque esto no fue solo traición. Fue eliminación. Él no solo me escribió fuera de la casa. Me escribió fuera de mi propia mente. Quería que el mundo pensara que me estaba apagando. Para poder reclamar todo mientras yo aún respiraba. Me senté en la silla junto a la chimenea. Apretando los documentos falsificados. Empezó a tronar afuera. La tormenta creció más fuerte, más salvaje. Pero mi casa se mantuvo inmóvil. Silenciosa. Dejé caer las páginas al suelo. Las vi dispersarse. Vi cómo las mentiras se esparcían por la alfombra. Y susurré a nadie. No solo me olvidaron. Me borraron. La traición fue tan precisa. Tan fría. Tomó tiempo. Planeación. Trabajo en equipo. Él no lo hizo solo. Ella lo ayudó. Lo construyeron juntos. Y yo había sido su base. Su justificación. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. Y habían intentado hacerme desaparecer antes de que siquiera me fuera. Me levanté. Reuní las páginas. Las apilé ordenadamente. Sin lágrimas. Las puse en una carpeta. La marqué, solo para mi abogada. Porque ahora, no se trataba de emociones. Se trataba de pruebas. Y tenía suficiente. Suficiente evidencia. Suficiente claridad. Suficiente rabia sin ruido. El tipo de rabia que se instala en los huesos. Silenciosa. Inmóvil. Cierta.
Caminé hacia la parte trasera de la casa. Abrí el baúl de cedro. Saqué el diario de mi difunto esposo. Deslicé la carpeta dentro. Él siempre decía: si vienen por tu nombre, asegúrate de dejar la verdad atrás. Así que lo hice. Esa noche, no dormí. Me senté en la silla con el apoyabrazos roto, sorbiendo té que ya se había enfriado. Y esperé. No por él. No por una disculpa. Sino por la mañana. Porque la mañana significaba acción. Y yo había terminado de ser una sombra en mi propio hogar. A la mañana siguiente, me vestí de azul marino. No de negro. No de gris. Azul marino, el color que solía usar cuando más me sentía yo misma. Fuerte. Serena. Preparada. Me até el cabello. Me apliqué un poco de lápiz labial. No por vanidad. Por memoria. Para recordar a la mujer que había sido antes de convertirme en el contacto de emergencia de alguien, el plan B de alguien, la madre de alguien solo de nombre. Conduje al centro de nuevo. Pero esta vez, no aparqué cerca del juzgado. Giré a la izquierda. Hacia la colina. Hacia la pequeña oficina legal con las contraventanas verdes y un llamador de bronce con forma de águila. La mujer detrás del escritorio tenía quizá unos 40. Apretón de manos firme. Mirada clara. Me llamó señora Whitaker. No había oído ese nombre en años. Maureen Turner, corregí automáticamente. Luego pausé. No, lo siento. Maureen L. Whitaker. Ella asintió. No parpadeó. Me tomó en serio. Pasamos 2 horas revisando documentos. La firma falsificada. Las mentiras notariadas. El poder notarial que nunca firmé. Ella escuchó. No interrumpió. No tuvo lástima. Solo se preparó. Dijo que tenía un caso. Dijo que el tribunal no vería con buenos ojos el engaño. Especialmente cuando venía con sellos de tiempo y trazos de tinta coincidentes. Le entregué la carpeta. La que decía solo para mi abogada. Ella la hojeó. La cerró con ambas manos. Esto fue deliberado, dijo ella. Y por primera vez, escuché a alguien más decirlo en voz alta. Se sintió como aire después de ahogarse. Después de la reunión, no volví a casa. Di un paseo en su lugar. Pasé el parque donde Joshua una vez jugó a la mancha. Pasé el café donde su padre propuso matrimonio. Pasé la tienda de arte en la que no había entrado en una década. Me detuve en la florería. Compré 2 bandejas de begonias blancas y una de hortensias rosadas. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y cavé en la tierra con las manos desnudas. La tierra estaba cálida. Húmeda. Compasiva. Las planté en hileras junto a la cerca lateral. Esa cerca solía marcar lo que poseíamos. Ahora, marcaba lo que yo iba a reclamar. Cada palada de tierra se sentía como una declaración. Cada raíz presionada, un recordatorio. No solo estaba limpiando un desastre. Estaba haciendo crecer algo. En mis propios términos. Más tarde, hice una llamada telefónica. Al refugio de mujeres en las afueras del pueblo. Aquel al que solía donar mantas. Pregunté si aceptaban donaciones de propiedad. La mujer en la línea sonaba sorprendida. Dijo que sí. Dijo que nunca nadie les había ofrecido algo así antes. Le dije que tenía un terreno lateral. Nada grande. Solo lo suficiente para una vivienda de transición. Solo lo suficiente para que alguien comenzara de nuevo. Ella me preguntó por qué. Dije, porque finalmente entiendo lo que realmente significa empezar de nuevo. Al día siguiente, conduje al DMV. Presenté los papeles para recuperar mi apellido de soltera. La empleada alzó una ceja. ¿Gran cambio en la vida? Sonreí. No. Solo, reencontrarme. Ella me entregó una licencia temporal. El nombre impreso en tinta limpia, Maureen L. La miré fijamente. Pasé el pulgar por encima. No se sentía extraño. Se sentía mío. Cuando llegué a casa, fui al dormitorio. Abrí el cajón donde había colocado el anillo de bodas.
La bolsita de terciopelo seguía allí, intacta. Lo sostuve. Lo giré en mi mano. Luego caminé al porche trasero. Destrabé la puerta con mosquitero. Me paré al borde de los viejos escalones de madera. El sol estaba bajo. Suave. Amable. No tiré el anillo. No lo enterré. Lo coloqué suavemente en el bebedero para aves. Lo dejé reposar en el agua. Dejé que la luz lo alcanzara. Dejé que le perteneciera ahora al cielo. Esa noche, tomé la pluma de latón de la repisa. La sostuve una última vez. Y la coloqué en un marco de caja de sombra. Junto a ella, añadí una foto. No de Joss. No de los tres. Solo de mí, a los 18 años. Primer apartamento. Sosteniendo un juego de llaves y sonriendo al sol. Colgué el marco en el pasillo. Justo donde solía estar el retrato familiar. Porque esa chica. La que sonreía como si supiera quién era. Ella merecía volver a casa. A la mañana siguiente, hice desayuno para una. Avena. Moras. Té fresco. Usé el plato de porcelana. Solo uno. Me senté junto a la ventana. Vi los pétalos caer del árbol afuera. Y pensé. Tal vez la paz no se da. Tal vez se elige. La casa estaba quieta. Pero no vacía. Porque algo había cambiado. Algo se había asentado. No como un castigo. No como una herida. Como una mujer. Finalmente sentada en su propia silla. En su propia tierra. Con su nombre cosido de nuevo en la tela de la vida que intentaron robarle. Te habrías marchado. ¿O lo habrías recuperado todo? Fue un jueves cuando él volvió. No una llamada. No una carta. Simplemente, apareció. Escuché la grava moverse bajo los neumáticos. Aún conducía demasiado rápido por el camino. El mismo coche plateado. Las mismas placas personalizadas. Pero el hombre que bajó ya no era el mismo. Se veía más delgado. Cabello más corto. Traje elegante pero cansado, como si ya no le quedara bien. Se quedó allí un momento. Sosteniendo algo. Un sobre blanco. Luego tocó el timbre. 2 veces. Como solía hacerlo de niño cuando olvidaba su llave. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. Solo lo miré. Dejé que el silencio fuera la primera voz. Él dio una sonrisa que no alcanzó. Dijo, hola, mamá. Mamá. No Maureen. Lo reservaba para cuando necesitaba algo. Pensé que deberíamos hablar. Se movió sobre sus pies. Carraspeó. Esperé. No lo invité a pasar. Sé que estás molesta, dijo. No manejé bien las cosas. Se complicó con el negocio y Megan fue, ella no quiso causar daño. Miró hacia abajo al sobre en su mano. Lo extendió. Esto es todo. Los documentos. Lo he revocado todo. Poder notarial, la transferencia de título. Todo es tuyo de nuevo. No me moví. Él siguió hablando. No quise quitarte nada. Solo, pensé que podría manejar mejor las cosas. Ya sabes cómo está el mercado, y con todo lo que pasa. Levanté la mano. Solo un poco. Se detuvo a mitad de la frase. Tomé el sobre. Lo guardé bajo el brazo sin mirar dentro. Él exhaló como si eso significara perdón. Tal vez podría pasar, preguntó. Voz suave. Cuidadosa. Ensayada. Incliné ligeramente la cabeza. Vi la desesperación escondida detrás de sus ojos. No culpa. Solo miedo. Miedo de quedarse fuera. De quedarse fuera de algo que pensó que poseería para siempre. Conduje directo desde la ciudad, añadió. Ni siquiera le dije a Megan. Ella, ya no es parte de esto. Miré más allá de él. A las hortensias floreciendo grandes a lo largo de la cerca. Al jardín que planté con mis propias manos. Al bebedero blanco donde el sol tocaba el viejo anillo justo en el ángulo perfecto. Luego lo miré a él. Ya no era cruel. Ya no era arrogante.
Era incierto. Y por un momento. Lo compadecí. Por un momento. Quise extender la mano, tirar del hilo que solía conectarnos. Pero entonces recordé. La firma falsificada. El diagnóstico falso. La risa cuando lloré. Recordé cómo me vio desmoronarme y lo llamó inconveniente. Así que hice algo que no esperaba. Di un paso al lado, solo uno. Luego giré mi cuerpo, no hacia la puerta, sino hacia el marco de latón colgado en el pasillo. La caja de sombra. La pluma. La foto de la chica que solía ser. Él siguió mi mirada. Y vi el destello en sus ojos. Reconocimiento. Luego vergüenza. ¿Guardaste eso?, preguntó en voz baja. Asentí. Pero no por él. Por mí. Sí, dije. Mi nombre también. Su rostro cambió, como si hubiera escuchado la firmeza en mi voz. No era ira. No era rabia. Era decisión. Solo pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo, intentó. Aclarar las cosas. Entonces lo miré a los ojos. De verdad lo miré. Y dije. Ya lo aclaraste, Joshua. Aclaraste la casa, las cuentas, el nombre en la escritura. Me limpiaste mucho antes de que yo cerrara esa puerta. Su boca se abrió. No salieron palabras. Di un paso de regreso hacia el umbral. No solo me quitaste cosas, dije, tranquila como agua en calma. Me quitaste a mí. Y ahora que hay silencio, ahora que la casa vuelve a estar bajo mi nombre. ¿Quieres recordar quién fui? Tragó saliva con fuerza. Mamá, por favor. Negué con la cabeza. No con enojo. Solo con verdad. Ya no soy tu red de seguridad. Y no soy tu historia para reescribir. Miró hacia abajo. Las manos en los bolsillos. Un niño otra vez, pero demasiado tarde. Sostenía el sobre. Lo presioné contra mi pecho. Esto era solo papel. No deshacía nada. Pero probaba que yo tenía razón. Y eso importaba. Cuídate, dije, con suavidad. Volví a entrar. Cerré la puerta. La cerré con llave. Sin portazo. Sin grito final. Solo el suave clic de alguien que sabía que no debía perdón al que lo pidió demasiado tarde. Caminé por el pasillo. Pasé junto a la foto mía. Pasé junto a la mesa donde la porcelana esperaba a nadie. Me serví té. Una taza. Sin miel. Y me senté en la silla que solía ser su favorita. Cojín suave. Brazos anchos. Mi espacio ahora. El teléfono vibró. Buzón de voz. Lo dejé sonar. Más tarde, presioné reproducir. Su voz llenó la habitación. Extraño lo nuestro. No sé cómo llegamos aquí. Llámame. Por favor. Eliminar. Solo un botón. Sin ceremonia. Porque no todos los regresos merecen aplausos. Y no todas las puertas deben permanecer abiertas. Por un momento, lo compadecí. Luego recordé quién era yo. La mañana siguiente fue tranquila. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin disculpas deslizándose bajo la puerta. Solo luz. Derramándose por las cortinas como perdón que no había pedido. Abrí las ventanas. Dejé entrar la brisa. De esa que huele a tierra mojada y segundas oportunidades. Preparé el desayuno lentamente. Batí los huevos con cuidado. Corté los tomates en rodajas finas. Usé la sartén de hierro fundido, la que solía ser su favorita. Solía cocinar para él. Ahora cocino para la paz. Llevé el plato al porche. Ahora solo había una silla. Había regalado la otra al refugio cuando doné el terreno lateral. La directora lloró. Dijo que le había dado a alguien su primer techo. Le dije. No, solo despejé el espacio donde mi hijo dejó silencio. Ella no lo entendió. No necesitaba hacerlo. Me senté en esa única silla, comiendo despacio. Viendo caer los pétalos del árbol de cornejo. Uno por uno. Suaves. Firmes.
Una mujer pasó trotando frente a la cerca. Saludó con la mano. Dijo, «¡Qué flores tan hermosas!». «Gracias», dije. «Mi primera temporada plantando sola». Ella sonrió. No dijo lo siento. No me compadeció. Solo siguió corriendo. Eso fue suficiente. Más tarde, abrí el cajón donde había guardado los documentos doblados. Todas las versiones antiguas de mí en lenguaje legal. Títulos revocados. Poderes retirados. Cartas devueltas. Lo saqué por última vez. Leí cada página. Luego caminé hacia el brasero en el patio trasero. Sin viento. Sin testigos. Los alimenté lentamente. Una hoja a la vez. Vi cómo las llamas se llevaban las mentiras. Vi cómo la tinta se curvaba y desaparecía. La pluma de latón seguía en la caja de sombra adentro. Segura. Retirada. Ya no en uso. Cuando el fuego se apagó, me quedé de pie sobre las cenizas. No para llorar. No para lamentar. Sino para respirar. Porque a veces el cierre no llega con palabras. Llega con ya no necesitarlas. Esa tarde, conduje hacia el río. Tomé el camino largo. Ventanas abajo. Nada sonando. Solo el sonido de los neumáticos, el viento, la memoria. Aparqué bajo los sauces. Los mismos donde mi esposo solía llevarme los domingos. Donde Joss una vez pescó un pez demasiado grande para sus manos. Donde una vez me reí tan fuerte que espanté a los pájaros. Me senté en la banca. Saqué la llave de mi abrigo. La de repuesto. La de la etiqueta amarilla. La que solía guardar por si él olvidaba la suya. La sostuve por mucho tiempo. No con rencor. Con reconocimiento. Había sido el último símbolo de acceso. La última invitación que nunca revocaba. Me levanté. Caminé hasta la orilla del río. Dejé que el barro se aferrara a mis botas. Abrí la mano. Y dejé caer la llave. Cayó al agua sin hacer salpicadura. Solo desapareció. Como si nunca hubiera pertenecido a nadie. Me quedé allí, viendo cómo la corriente se la llevaba. Ondas ligeras doblándose sobre ella. Sin drama. Sin música aumentando. Solo agua avanzando. Como yo. De vuelta en casa, saqué los álbumes de fotos del estante. No para llorar. Para clasificar. Algunos los conservé. Algunos los guardé. Algunos los envié, uno por uno, a las personas que estaban en ellos. Ya no necesitaba acumular recuerdos. Solo necesitaba lo que me hiciera sentir completa. Al anochecer, entré en la habitación de invitados. La que solía preparar para las fiestas a las que él nunca venía. La que llené con velas y sábanas frescas. Abrí el armario. Saqué un juego de pinceles. Aún olían levemente a trementina y polvo. Los llevé a la mesa del comedor. Serví una copa de vino tinto. Y pinté. Solo líneas. Formas. Azules y dorados y trazos que no tenían sentido pero se sentían como liberación. Nadie necesitaba verlo. Ese no era el punto. Era el movimiento. La elección. La libertad de crear sin permiso. Afuera, el viento se levantó. Sonaron los carillones en el porche. Un sonido suave y ondulante, como si algo hubiera cambiado en los huesos de la casa. Sonreí. No ampliamente. No para aparentar. Solo lo suficiente. Esa noche, escribí un Nuevo Testamento. Claro. Simple. Sin su nombre. Incluía al refugio. A la vecina que siempre se preocupaba por mí. A una prima con la que no hablaba hace años pero que siempre recordaba mi cumpleaños. Y a mí. Escribí una cláusula para mí. Ser recordada no como olvidada. Sino como alguien que se recordó a sí misma antes de que fuera demasiado tarde. Lo firmé con una pluma del supermercado. De bolígrafo. Nada elegante. Porque la verdad no necesita oro para tener peso. A la mañana siguiente, me senté de nuevo en el porche. Té. Cuaderno. El sol saliendo sobre las hortensias que planté con mis propias manos.
Pensé en el eco que solía ser. En cómo esperaba pasos que nunca regresaban. En cómo susurraba en lugar de hablar. Y supe, finalmente, profundamente. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. La llave que nunca di se convirtió en la que me liberó. Y no necesitaba permiso. Para estar en paz.